Bien, buenos días. Bienvenidos a esta webinar en la que hablaremos sobre buenas prácticas en la conducción de vehículos de dos ruedas como motocicletas y ciclomotores, además de bicicletas y vehículos de movilidad personal en el entorno laboral. Hoy tenemos como ponente al compañero Jesús Bricollé, técnico del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal. Bueno, pues una persona que se desplaza cada día en un vehículo de dos ruedas para ir al trabajo se va a encontrar con alguna situación que puede poner en riesgo su seguridad. Pongamos por caso que tarda unos 20 minutos por trayecto. Esto representa 40 minutos cada día, 200 minutos a la semana. Mensualmente dedicaría unos 800 minutos aproximadamente a estos desplazamientos al trabajo y al cabo del año esto puede suponer unos 8.800 minutos que traducidos ahora podríamos hablar de 146 horas aproximadamente. Está claro que estamos formulando una hipótesis, es una cuestión de probabilidad que en estas 146 horas de conducción el trabajador o trabajadora pueda tener alguna incidencia, ya sea por su técnica de conducción o ya sea por la interacción con los otros vehículos que hay en la vía. Lo que es evidente es que la vulnerabilidad del trabajador o trabajadora que conduce este tipo de vehículos hace que solo una incidencia pueda ser suficiente para sufrir una lesión de gravedad. Es por ello que durante esta jornada queremos concienciar a las organizaciones de la importancia de divulgar una serie de buenas prácticas para la mejora de la prevención de riesgos derivados del uso de los vehículos de dos ruedas como serían motos, ciclomotores, bicicletas y VMP en el entorno laboral. Esperamos, por tanto, que sea de vuestro interés. Quiero recordaros que tenéis a disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizar cualquier consulta o duda que pueda surgir. Y bien, sin más dilación y con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias y cuando quiera, Jesús. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación y buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la asistencia a esta jornada. Como se ha comentado en la presentación, hoy vamos a hablar de colectivos vulnerables en relación con los riesgos de seguridad vial, como son pues, los motoristas, los ciclistas y los que utilizan los vehículos de movilidad personal. A estos habría que añadir los peatones, pero en este caso pues, no los vamos a tratar en esta forma. Es evidente que el auge del uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal está transformando las zonas urbanas y realmente pues, se ha convertido en una herramienta valiosa para promover una movilidad que sea más sostenible y accesible en las ciudades, pero es evidente que su éxito pues, depende también de la gestión que se haga de los mismos, ¿no? Y sobre todo también de la adecuación de las normativas. Por otro lado, las motocicletas y ciclomotores también tienen una gran presencia en nuestros municipios y en nuestras carreteras y por dar algún dato estadístico, pues estamos hablando de 2,2 millones de motocicletas y de casi 400.000 ciclomotores. La webinar de hoy, el contenido, ¿no? Lo hemos dividido en dos partes y en una primera parte pues haremos un repaso de los factores que influyen en la conducción y en la seguridad, tanto la propia como la del resto de usuarios. Y en la segunda parte nos centraremos en tres aspectos. Por un lado, algunos datos estadísticos. También hablaremos de medidas preventivas y de seguridad. Y por último, de las normativas que son de aplicación para cada colectivo. Como decíamos, pues existen factores que pueden condicionar nuestra seguridad mientras realizamos los desplazamientos en cualquier medio de transporte. Algunos factores no los podemos controlar, pero aquellos que dependen de nosotros, ya sea por voluntad o por actitud, no podemos evadirnos de nuestra responsabilidad porque evidentemente está en juego nuestra salud, nuestra vida y también la de otras personas. Existen tres grandes factores de seguridad vial que intervienen en la accidentabilidad. Tendríamos lo que sería el factor humano, es un factor, en este caso, que es un factor controlable. Como ven en la diapositiva, pues el factor humano supone entre un 70 y un 90% de responsabilidad en los accidentes, porque pues, la mayoría de accidentes de tráfico pues, están relacionados con el exceso de velocidad, con el cansancio, con el consumo de alcohol, distracciones, etc. Tendríamos el factor vía, en este caso es un factor que no es controlable, pero en este caso lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos al máximo a las condiciones.
Y por último, tendríamos el factor vehículo. En este caso también es controlable, pero este punto lo vamos a tratar en la segunda parte, específicamente en el apartado de motocicletas y ciclomotores. El factor humano es, evidentemente, como ya hemos dicho, un factor controlable y, por lo tanto, está en nuestras manos el poder eliminarlo o, por lo menos, intentar reducirlo. Empezamos por uno de los factores que tienen mayor incidencia en la accidentabilidad y que depende totalmente de nosotros, ya sea cambiando hábitos que sean saludables, ya sea reduciendo o eliminando el consumo, sería lo deseable, ¿no? Poder ser eliminarlo. El último recurso para cambiar nuestra conducta pues serían las medidas punitivas, ¿no? Que nos aplicarán las autoridades competentes. En todo caso, esta solución realmente no sería la solución al problema, ¿no? Porque realmente se trata de un tema de concienciación para proteger nuestra salud y también un tema de responsabilidad con respecto a los demás conductores, los demás usuarios. El consumo de alcohol y drogas tiene efectos muy nocivos que afectan a nuestra salud y a la capacidad para controlar nuestra conducta y, por lo tanto, para la conducción. Como pueden ver, pues el alcohol interviene, el consumo de alcohol, en el 17,4% de los accidentes mortales que suceden en nuestras carreteras en motocicleta y con respecto a este mismo vehículo, pues representa el 10,2% en cuanto al consumo de drogas. Por lo tanto, el mensaje es, insistimos, ¿no? Cero alcohol y cero consumo de drogas. Los efectos del consumo de alcohol y drogas, pues evidentemente son negativos para nuestra salud y aquí ven pues un compendio de algunos de estos efectos, ¿no? Cambios en el comportamiento, alteraciones de las funciones perceptivas, por lo tanto podemos caer en distracciones, somnolencia, podemos tener fatiga, cambios también en el proceso de toma de decisiones, tenemos el razonamiento alterado, asimilamos la información que nos llega de forma deficiente, nuestras acciones motoras son imprecisas, etc. También tenemos alteraciones en la atención de todos los inputs que nos llegan, por lo tanto esto evidentemente es negativo en la conducción. Alteraciones en la psicomotricidad, esto conlleva pues descoordinación de movimientos, disminución del rendimiento muscular, imprecisiones. Y por último también, seguramente habría otros efectos, ¿no? Pero el último pues sería aumento del tiempo de reacción, que es un tema muy importante realmente cuando llevamos un vehículo. La normativa con respecto al consumo de alcohol y drogas es muy clara y las sanciones a las que nos exponemos también. Esta tabla que están viendo ustedes pues corresponde a la normativa actual y en este caso pues estamos hablando que los permisos habituales A1, A y B pues tienen una limitación que a partir del consumo de 0,25 miligramos litro en tasa de aire expirado pues ya estamos expuestos a algunas sanciones, ¿no? En cuanto a los profesionales y a los noveles, pues esta tasa se reduce al 0,15. Pero a partir de este año, 2025, no está aprobado aún lo que vamos a hablar ahora, pero se va a aprobar con toda probabilidad. Tenemos esta tabla en la que la diferencia con la normativa actual está en la segunda línea, cuando ya nos habla de sanciones a partir de 0,1 miligramos litro en aire expirado y por lo tanto se incorpora este tramo de 0,1 a 0,25 miligramos por aire expirado con una multa de 200 euros y 2 puntos en el carnet, ¿no? De retirada. El resto de tramos se mantiene igual, de 0,26 a 0,5, 500 euros y 4 puntos de carnet. A partir de 0,5, pues 1.000 euros, 6 puntos de carnet y para los reincidentes 1.000 euros y de 4 a 6 puntos de carnet según la tasa. Esta rebaja que se hará no es simbólica, evidentemente tiene como objetivo cambiar los hábitos que están normalizados de este consumo de alcohol. Las bicicletas y vehículos de movilidad personal pueden ser sometidos a las mismas pruebas de alcoholemia que a los conductores de cualquier otro vehículo y lo mismo ocurre con los test de drogas.
Si el conductor da positivo en alcohol y droga, el vehículo de personal se inmoviliza, tal como ocurre con el resto de vehículos. Y hay que también tener en cuenta que los VMP y las bicicletas eléctricas son accesibles a los menores de edad, en los que el límite es 0. Por lo tanto, serán los padres o tutores legales los que tendrán que asumir la sanción económica asociada en caso de que haya evidencia de consumo de esta sustancia. Esto es un tema importante, ¿eh? Si nos negamos a someternos a las pruebas de detección, pues esto puede acarrear una multa de 500 a 1.000 euros según la gravedad, y además está penada con prisión de 6 a 12 meses y retirada del permiso de 1 a 4 años. La multa se extiende a todos los vehículos sobre los que tratamos en este webinar, pero lo que se refiere a la pena de prisión, retirada de puntos y la prohibición de conducir solo afectaría a las motocicletas y ciclomotores, ¿eh? Porque el artículo 65.3 de la ley de seguridad vial dice que únicamente se produciría cuando el hecho del que se deriva se produzca con ocasión de la conducción de un vehículo para que el que se exija permiso o licencia de conducción. Por lo tanto, hay que hacer este matiz con respecto al tema de prisión o privación del derecho de conducir. Otro de los factores que está presente en la accidentabilidad vial es el exceso de velocidad, y lo refleja el hecho de que este factor interviene en el 29,3% de los accidentes mortales de motocicleta. Estos datos están sacados del Observatorio Europeo de Seguridad Vial. Además, pues más del 30% de los accidentes que se producen en carretera y más del 13% en vías urbanas son motivadas por un exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad, pues, ¿qué conlleva? Pues unas consecuencias. Una reducción del campo de visión, un aumento del tiempo de reacción, también un aumento de la distancia de frenado y, evidentemente, pues, hace que disminuya nuestra capacidad de respuesta. Podemos visualizar en este cuadro de la derecha, pues, las diferencias que hay entre una frenada en seco, por ejemplo, y una frenada en mojado. Nos está doblando la distancia de frenado. O también podríamos comparar en cuanto a las distintas velocidades, ¿no? No es lo mismo ir a 50 que ir a 90 y por lo tanto se alarga esta distancia de frenado. La fatiga y la somnolencia también es un aspecto muy, muy importante. Es uno de los factores que podemos padecer cuando conducimos, ¿no? Y también lo es la somnolencia, sobre todo en algunas franjas horarias concretas, ¿no? Suelen ser las más peligrosas las que van entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? De hecho, también otro dato estadístico, la somnolencia interviene directa o indirectamente entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico que hay en España. ¿Cómo se evita? Pues diferentes consejos que todos conocemos, pero que hay que repasar, ¿no? Pues dormir lo suficiente, evitar las horas más calurosas del día para viajar si se puede, beber agua de forma periódica para hidratarse, evitar, evidentemente, comidas copiosas, intentar, pues, programar la alarma del GPS móvil para realizar los descansos, ¿no? Para que nos avise para que descansemos. Y las pausas de descanso, pues es importante planificarlas alternando las pausas de repostaje con otras que hacemos de manera obligatoria para hacer este descanso. Las distracciones, pues lo que hacen es disminuir nuestra capacidad y velocidad de respuesta. 1 de cada 3 siniestros mortales de vehículos en España ocurre por una distracción y cada vez los estudios dicen que son más graves estos accidentes, ¿no? Causas, pues evidentemente, pues abstraerse de la conducción, mirar o manipular algún dispositivo electrónico, cansancio, interactuar con los ocupantes del vehículo, etc. ¿Cómo lo podemos evitar? Vamos a repetir algunos de los consejos anteriores, evidentemente. Pues, realizar paradas para que no aparezcan estos síntomas de fatiga y con ello pues, aumenten las distracciones.
no girarse para hablar con la persona que vaya en el asiento trasero de la motocicleta, por lo tanto podemos usar intercomunicadores, evitar beber y comer mientras se conduce y usar el móvil de forma correcta. Perdón. Móvil y motocicleta no tienen por qué ser incompatibles, sino lo que hay que hacer es usar correctamente este dispositivo. Los fármacos también es un factor importante que puede provocar o ser una causa de las varias causas que puede haber, pues que incida en un accidente. Quizá no se le da la importancia que realmente tiene, pero las consecuencias también pueden ser fatales, como sucede con el tema del consumo de alcohol, ¿no? Por lo tanto, si estamos, por ejemplo, bajo tratamiento médico, sería interesante pues, leer bien el prospecto del medicamento que se está tomando y estar alerta en caso de que pueda llevar algunos efectos secundarios, ¿no? Puede tener un efecto sedante, por lo tanto, esto nos producirá somnolencia, tendremos menos atención, puede provocar alteraciones oculares, pues en este caso, evidentemente, repercutirá en la visión, una visión borrosa, alteraciones auditivas, zumbidos, acúfenos, lo que nos perjudicará en cuanto al tema de posibles inputs que no podamos oír, vértigos o temblores, ¿no? Son efectos que pueden conllevar estos medicamentos. El factor vía, ya hemos dicho que es un factor que no podemos controlar, con lo cual pues, lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos a cada situación, asumiendo que las condiciones no son las normales, no son las ideales y tampoco son las más seguras. Hablamos de conducción nocturna y de conducción diurna. Pues, siempre que se pueda es aconsejable conducir en horario diurno. En caso de conducir de noche, pues deberíamos realizar también frecuentes descansos, evitar comidas copiosas, por supuesto evitar el alcohol y las drogas. Importante el tema de mantenimiento, pues mantener un buen estado de los faros, cristales, retrovisores y utilizando el alumbrado adecuado a cada situación y a cada momento. Ajustar la velocidad a la capacidad de visión lateral y frontal que tengamos, ¿no? Para así controlar mejor el tiempo de reacción o el tiempo de frenado. Y en caso de conducción diurna, pues combatir los efectos del calor que pudiera haber, pues bebiendo agua, realizando comidas ligeras, usar gafas de sol y efectuar también bastantes paradas durante los días. Hablamos de condiciones meteorológicas, en este caso, por ejemplo, pues la lluvia. El mejor consejo de seguridad en caso de nieve o hielo sería dejar la moto aparcada, sería un buen consejo porque se trata pues, de condiciones muy peligrosas, ¿no? En todo caso, en temas de lluvia, pues la primera consecuencia es que la adherencia de los neumáticos se reduce a la mitad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, ¿cuáles serían los consejos que deberíamos dar? Pues, realizar una conducción suave, sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos. Aumentar la distancia de seguridad. Con las primeras gotas que caen en la carretera, esto hace que aumente la suciedad del asfalto, por lo tanto es un momento muy peligroso. Circular por las roderas que dejamos vehículos, por lo tanto no circularemos por el centro ni por el arcén, que es donde se acumula mayor suciedad. También es importante evitar las bolsas de agua que pueden provocar lo que se denomina pues, el efecto aquaplaning y intentar evitar al máximo la señalización con pintura blanca que está en el asfalto porque es muy resbaladizo. La niebla, pues también es unas condiciones realmente complicadas para conducir y el primer consejo es llevar una indumentaria que sea reflectante y con colores vistosos. Otros consejos, evidentemente, serían mantener las luces cortas y encender las luces antiniebla, circular a baja velocidad para que esto pues, aumente considerablemente la distancia de seguridad, ¿no? Y si la visibilidad está muy limitada, pues sería aconsejable pues, detenerse hasta que pues, despejase. En cuanto al viento, para conducir una motocicleta con viento, pues sería aconsejable agarrar con firmeza el manillar y buscar una posición que sea lo más aerodinámica posible,
para hacer frente a las rachas de viento. Por lo tanto, nos deberíamos acoplar a la cúpula de la motocicleta, acercando nuestro cuerpo, piernas y cabeza a la parte del depósito. Si el viento es lateral, pues deberíamos inclinar la cabeza y los hombros hacia el lado por el que sopla el viento para así equilibrar el conjunto motorista-motocicleta, ¿no? También puede ser de gran ayuda circular con marchas más cortas. Bien, entramos ya en lo que sería la segunda parte de la webinar, en donde lo que haremos será analizar uno por uno los tres tipos de vehículos que estamos tratando en esta jornada, ¿no? En primer lugar, pues trataremos las motocicletas ciclomotores, después veremos las bicicletas y por último los vehículos de movilidad personal. En cada grupo lo que haremos pues, es ver algún dato estadístico muy por encima, trataremos aspectos preventivos relevantes y también la normativa que afecta a todos estos vehículos en general y a los que afecta de manera específica a cada uno de ellos. Hemos escogido dos cuadros estadísticos muy relevantes o que nos parecen relevantes, ¿no? En primer lugar, pues hablamos de las personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas durante el año 2024, ¿no? El año anterior. Del total, estamos hablando, como ven en pantalla, de 4.634 personas hospitalizadas, 1.920 personas heridas hospitalizadas corresponden al grupo de colectivos vulnerables que estamos tratando. 1.920, lo que supone un 41% del total. A destacar que de las 1.900 personas hospitalizadas de estos colectivos, 1.446 eran usuarios de motocicleta, ¿no? Lo que significa un 75% del total, que iban en motocicleta. Otro dato significativo son las personas fallecidas en 2024. El cuadro pues, nos indica que 11 personas perdieron la vida a los mandos de un ciclomotor, mientras que las 289 restantes murieron mientras conducían una motocicleta convencional. En total, 349 personas fallecidas de todos estos colectivos, que representan sobre el total el 30% de personas fallecidas, ¿no? Es un dato también muy relevante. Empezamos a entrar ya en cada uno de los vehículos y empezamos con las motocicletas y ciclomotores. Como ya sabréis, pues los ciclomotores son vehículos provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos y con una velocidad máxima por construcción que no es superior a 45 kilómetros por hora. En cambio, las motocicletas pues, pueden tener múltiples cilindradas siempre que sean mayor de 50 centímetros cúbicos. En cuanto al tema de las inspecciones técnicas, la primera a realizar en relación a las motocicletas sería a los 4 años de la primera matriculación y en cuanto a los ciclomotores sería a los 3 años de la matriculación. En ambos casos, las sucesivas inspecciones se harán cada 2 años. Es importante saber cuáles son las principales causas o los principales errores que cometemos al conducir estos vehículos. Estamos hablando de motocicletas y ciclomotores. Y esta información la hemos encontrado en el Servei Català de Trànsit, que a través del programa Formació 3.0 ha analizado y resumido los errores más comunes, ¿no? Y pues aquí hemos hecho un compendio en 2 diapositivas de estos errores. Por ejemplo, pues la velocidad no adecuada al entorno o la velocidad excesiva en curvas, la improvisación por no reconocer determinadas situaciones de riesgo, o no adaptarnos, ¿no? Podríamos decir. Trazar curvas incorrectamente por entrar demasiado pronto, por lo tanto esto condiciona la salida de curva en cuanto debemos inclinarnos más. Invasión del carril contrario en curvas entrelazadas, ¿no? Suelen ser en carreteras secundarias. No respetar las normas por velocidad excesiva en vías secundarias o no respetar stops o no respetar la línea continua, por ejemplo. También, pues, poca eficacia en la frenada y reducción de marchas incorrecta. Una actitud incorrecta cuando se circula en grupo, que esto conlleva distracciones. Falta de confianza en uno mismo, pues esto se llama inseguridad, ¿no?
y el tema de mantenimiento incorrecto, excesivo desgaste, por ejemplo, de neumáticos o de pastillas. Creemos que es muy conveniente y recomendable realizar pues, un curso de conducción de motocicleta. Son formaciones muy prácticas y que nos pueden ayudar a conocer mejor nuestras habilidades, pero también nuestras limitaciones, y al mismo tiempo para mejorar nuestra técnica de conducción y tener asimismo pues, una mayor seguridad cuando salgamos a la carretera. En relación, en este caso ya hablamos podemos decir, de prevención, y el primer tema que queríamos tocar es la equipación del motociclista. Pues debemos hacer relevancia de varios componentes, ¿no? Sería, pues, por ejemplo, el tema de guantes para protegernos las manos en caso de caída, un casco que es imprescindible, ¿no? Lo veremos en la próxima diapositiva, este tema. Ropa especial que nos va a proteger de las condiciones meteorológicas por un lado, pero sobre todo nos va a proteger de las caídas que habitualmente pues, se producen sobre carretera y en las cuales pues, podemos sufrir abrasiones por contacto con el asfalto. Otros accesorios, pues las botas correspondientes, las espalderas, las sombreras, que nos protegerán de posibles impactos que reciba nuestro cuerpo al caer. Esto es una reflexión, hay que utilizar la misma equipación tanto en verano como en invierno, puesto que en caso de caída las consecuencias pues serán las mismas, evidentemente. Las lesiones de cabeza pues son la causa de muerte, la principal causa de muerte entre los accidentados de ruedas, ¿no? Aquí lo vemos en estas cifras que nos indica que el 80% de los fallecidos en motocicletas son por lesiones en la cabeza. Los diferentes estudios que se han realizado hasta ahora pues confirman que el uso del casco reduce en un gran porcentaje la posibilidad de sufrir lesiones mortales, ¿no? El casco está formado por dos capas o carcasas, ¿no? Que cada una tiene una función distinta. La parte externa lo que hace es repartir el impacto por toda la superficie, y en cambio la parte interna lo que hace es absorber la energía del impacto. ¿Por qué es tan importante el uso del casco? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues porque nos va a proteger la cabeza, la cara y el cráneo, también porque hace que se disperse la fuerza del impacto, evitando que se concentre en un punto concreto, y también porque absorbe una parte del golpe, con lo cual se reduce la fuerza del impacto que recibe el cráneo. Por lo tanto, estas tres consideraciones que son muy importantes. Hablamos ahora de lo que sería el tema de mantenimiento preventivo, que está relacionado totalmente con la seguridad. Y hablaremos pues, de neumáticos, de frenos, de alumbrado y de suspensiones. Empezamos con los neumáticos. Son los que sufren pues, mayor desgaste porque están en contacto con la superficie. Los factores que habitualmente influyen en el desgaste pues, son, por ejemplo, pues, la velocidad de la conducción, la superficie de la calzada, el exceso de peso de la moto, también el estado de los amortiguadores o la presión que tengan esos neumáticos. En este sentido, pues si el desgaste es mayor en la parte central, será debido a que tienen demasiada presión, y si en cambio se produce en las partes laterales, sería por una baja presión. ¿Qué debemos hacer? Pues revisar los neumáticos regularmente. Tienen una vida útil aproximada entre 10.000 y 20.000 kilómetros, pero dependerá de cada marca. Deberíamos comprobar que si los neumáticos aún conservan la profundidad de sus dibujos. Nos puede servir de referencia, por ejemplo, una tira delgada de goma que está en la parte central, lo que se llama la raya de cebra, que se aprecia si se aprecia o no, por tanto, para controlar este desgaste. Aunque la finalidad de esta medida es el hecho de descargar la electricidad estática, pues también nos puede servir para observar el desgaste del neumático. Y sobre todo, siempre mantener las presiones adecuadas de los neumáticos. En cuanto a lo que se refiere a frenos y suspensiones, al mantenimiento, pues aquí poco que decir, que sería pues seguir las instrucciones de cada fabricante, tanto para los frenos como para las suspensiones, ¿no? Y las consecuencias de no tenerlas adecuadamente, pues sería pues que la distancia de frenado nos aumentará
y la moto también se volverá más inestable y que los neumáticos pues, se van a desgastar mucho antes, con lo que también disminuye la adherencia con el asfalto. El tema del alumbrado, pues en este aspecto nosotros mismos sí que podemos realizar un mantenimiento y esto sería pues regulando y revisando las bombillas, el tema de limpieza de faros o el tema de verificación del sistema eléctrico si está mal, ¿no? Esto lo podemos hacer nosotros y si vemos que la cosa se complica, pues llevarlo al taller para que lo revise correctamente. Consecuencias de no tener este mantenimiento bien hecho, pues incrementar la fatiga visual del conductor y también puede provocar una dificultad de visión para los conductores que nos vienen. Consejos para una conducción segura, ¿no? Pues creemos que es importante tenerlos presentes. Podríamos decir que son consejos de sentido común, ¿no? Pero vale la pena repasarlos. Llevar la luz de cruce siempre encendida, no circular en los ángulos muertos de otros usuarios, señalizar siempre al realizar cualquier maniobra y prever también las maniobras de otros usuarios, precaución en condiciones meteorológicas adversas, ya lo hemos dicho antes en la primera parte, tema de lluvia, viento, nieve, precaución con baches y obstáculos, precaución también en presencia de aceite, gravilla, arena, suciedad y sobre todo pues también no conducir de forma negligente o temeraria. En cuanto a la normativa relacionada con la conducción, pues se prohíbe conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido o utilizando el teléfono móvil. Para realizar llamadas, pues sería recomendable detenerse en algún lugar seguro. Si no es posible, debemos mantener alejado el teléfono de los mandos de la moto para, evidentemente, evitar distracciones y utilizar sistemas de manos libres que nos permitan mantener las manos en el manillar en todo momento. Existen, en relación con esto, pues existen soportes con sistemas de sujeción con brazos ajustables que son universales y compatibles con la mayoría de modelos de teléfonos, ¿no? Que se van a sujetar en el manillar o al espejo retrovisor de la moto. También existen sistemas con auriculares Bluetooth para acoplar en este caso al casco. Está prohibido entrar en competiciones de velocidad en las vías públicas y los conductores de las motocicletas o ciclomotores deberán utilizar adecuadamente un casco homologado tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. La normativa de conducción específicamente relacionado con los ciclomotores, pues estos deberán circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, lógicamente, y si no lo fuera, pues deberán utilizar la parte imprescindible de la calzada. Está prohibido que los ciclomotores circulen por las autopistas y autovías y los ciclomotores pues deben respetar las limitaciones de velocidad genéricas y las específicas que estén establecidas. Y no podrán circular nunca por encima de los 45 km por hora. El código señales de este colectivo es muy importante, ¿no? La seguridad vial es una de las principales razones por las que el código de señalización que utilizan tanto los motoristas, ¿no? Es tan relevante, aunque es un tema que no es normativo, ¿eh? En la carretera los motoristas evidentemente son vulnerables y se enfrentan a múltiples riesgos. Por lo tanto, contar con un sistema de comunicación no verbal puede marcar la diferencia entre un viaje seguro o un accidente. Las señales y gestos de los motociclistas pues, permiten transmitir información sobre advertir situaciones imprevistas, ¿no? Y pues, nos pueden también alertar sobre peligros, condiciones adversas, cambios en el entorno, etcétera, 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 lo que puede hacer que evitemos algunos de los accidentes. Normativa con respecto al exceso de velocidad. Como se ha comentado al principio, el exceso de velocidad tiene consecuencias para nuestra salud, pero también conlleva sanciones o penalizaciones. Cuando incumplimos los límites de velocidad que establece la DGT, pues incurrimos en infracciones o delitos. Las infracciones
se van a calificar como leves, graves o muy graves, y van a conllevar sanciones en forma de multas y de reducción de puntos que pueden ser de mayor o menor cuantía, ¿no? Si el exceso de velocidad supone sobrepasar los límites que están establecidos en cada tipo de vía, por ejemplo, 60 kilómetros por encima en vía urbana y 80 kilómetros por encima en vía interurbana, estamos cometiendo un delito, que esto va a implicar prisión o trabajos comunitarios, que estará entre de 1 a 3 meses, y también privación de conducción de 1 a 4 años. Entramos ya en el apartado de ciclos, de bicicletas, ¿no? Y en cuanto a la normativa que les afecta, pues está regulada en el Real Decreto 6/2015, pero a resaltar que en el año 2025 la DGT ampliará, aún no está aprobada, pero va a ampliar las normas en el reglamento de circulación para mejorar la seguridad de los ciclistas. En vías urbanas, los ciclistas deben circular por el centro de la calzada y los vehículos deben mantener al menos una distancia de 5 metros de distancia, ¿no? Por la noche, en condiciones de poca luz, es obligatorio el uso de elementos reflectantes homologados que puedan ser vistos a una distancia de 150 metros. También obligación de uso del casco. En este tema pues, se van a suprimir todas las excepciones existentes en la actualidad para la circulación en vías interurbanas. Como hemos dicho, tema pendiente de aprobación en el nuevo reglamento. En las calles de un único sentido, con una velocidad máxima de 30 km por hora, las bicicletas podrán circular en sentido contrario. En situaciones de congestión, los ciclistas podrán circular por la derecha y la izquierda de los vehículos, siempre que lo hagan con precaución y asegurándose de que los demás usuarios nos están viendo, ¿no? Y el artículo 7 del Real Decreto mencionado atribuye a los municipios la regulación mediante ordenanza municipal de circulación de los usos de las bicicletas en vías urbanas. Seguimos con las normas básicas de circulación, en este caso en el inicio de la marcha o en la incorporación a la circulación, pues tendremos que comprobar si se puede iniciar la marcha observando la situación y la velocidad de los otros vehículos. Deberemos señalizar la maniobra con suficiente antelación y claridad, extendiendo el brazo horizontalmente a la altura del hombro en la misma dirección que hagamos el desplazamiento. Y deberemos ejecutar la maniobra de forma correcta y en el menor tiempo posible para no molestar a los vehículos que nos están llegando. En cuanto a los giros que vayamos a realizar, el giro, por ejemplo, a la derecha, pues en este caso nos debemos situar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, moderaremos la velocidad y nos aseguraremos que podemos realizar. Vamos a señalizar esta maniobra con el brazo izquierdo, doblándolo hacia arriba con la palma de la mano extendida, o la otra fórmula sería con el brazo derecho en posición horizontal y con la palma de la mano extendida hacia abajo. Son dos formas de señalizar esta maniobra de giro a la derecha. En cuanto al giro a la izquierda, pues esta maniobra la podemos señalizar también de dos formas. Por un lado, extendiendo el brazo izquierdo horizontalmente a la altura del hombro y con la mano abierta hacia abajo, o con el brazo derecho doblado hacia arriba y la palma de la mano extendida. Para parar o ante la necesidad de disminuir la velocidad, esto lo podemos indicar moviendo el brazo rápidamente de arriba abajo, de forma lateral, para que sepan que estamos disminuyendo nuestra velocidad. La señalización que hagamos de estas maniobras las debemos realizar con antelación y con claridad y dependerá de la vía en que estemos circulando, puede variar nuestra actuación, ¿no?, que debemos realizar. En vías, por ejemplo, de sentido único, lo haremos situándonos en el borde izquierdo de la calzada. En vías de doble sentido, en zona urbana, nos situaremos a la izquierda de nuestro carril y indicaremos la maniobra con suficiente antelación. Y cuando son en vías interurbanas, nos vamos a situar en este caso a la derecha
y, si es posible, fuera de la calzada. Y entonces es cuando vamos a iniciar el giro. Esto es importante porque tenemos delante nuestro 2 carriles que debemos evitar y que debemos vigilar. Si existe un carril acondicionado para el giro, pues realizamos la maniobra cuando las condiciones de circulación pues, nos lo permitan. Cuando circulamos por ciudad, además de lo que ya hemos indicado en las normas básicas, pues hay que considerar pues, que si existe una vía habilitada expresamente para la bicicleta, pues debemos circular por ella. Cuando vayamos en grupo, pues podemos circular en columna de A2 como máximo. Si se complica el tráfico o existe poca visibilidad, pues circularemos de uno. Tenemos, en este sentido, podemos encontrar varios tipos de vía, lo que sería, por ejemplo, la vía ciclista, que es una vía acondicionada totalmente para ciclos, ¿no? La anchura de estas mismas lo permite y tiene señalización horizontal y vertical. Podemos encontrarnos con un carril bici, que es un carril que está próximo a la calzada, de un solo sentido o de doble sentido. Tenemos el carril bici protegido, en este caso está protegido por elementos laterales que nos separan de la acera y de la calzada. La acera bici es una vía ciclista que está en la acera, señalizada. La pista bici, que es una vía ciclista separada de los peatones y del tráfico. Y una senda ciclable, y en este caso se comparte la vía con peatones y ciclos. En vía interurbana, pues además de lo que hemos indicado, pues si existe una vía para ciclistas debemos circular por ella y estará indicada con la señal correspondiente que ven aquí en pantalla. Si no existiese una vía o parte de esta está destinada a ciclistas, pues debemos circular por el arcén de la derecha, si fuera transitable, y si no lo fuera, pues utilizaremos la parte imprescindible de la calzada. Solo podemos abandonar el arcén en descensos prolongados, con curva, cuando por razones de seguridad se permite. Como norma general, decir aquí que los ciclistas tienen prohibido circular por autopistas y los conductores mayores de 14 años pueden circular por los arcenes de las autovías, salvo que una señal lo prohíba expresamente por temas de seguridad. Respecto a las señales de tráfico, que como usuarios de la vía pública nos podemos encontrar, en relación a las bicicletas, pues podemos señalar aquí unas cuantas, por lo menos de manera, las vamos a enumerar de manera un poco general. Tenemos las señales de prohibición, que son señales con fondo blanco y limitadas con un círculo rojo. En este caso, pues se prohibiría el acceso de bicicletas. Tenemos señales también de obligación, en este caso son señales circulares con fondo azul, y en este caso pues vemos la 407, por ejemplo, pues que en este caso nos obliga a circular por esa vía y prohíbe la circulación a otros vehículos. La que está en la parte inferior pues deshace la obligación anterior. Y luego también pues podemos hablar de señales de indicación, en este caso serían señales de forma cuadrada con fondo azul, y en este caso nos está informando, ¿no? Por ejemplo, pues nos informa la superior de la derecha pues que hay una vía destinada a la circulación de bicicletas y por lo tanto prohíbe la circulación a demás usuarios. Y luego había también paneles complementarios, la que tenemos aquí en la parte inferior central, que indica pues, la distancia que debería haber entre un vehículo y el ciclista. Como el resto de conductores, los ciclistas pues, deben conocer y respetar las normas de circulación y entendemos que sería interesante respetar este decálogo que vamos a describir un poco ahora. Y en este caso, pues hablamos de no usar el teléfono móvil, está prohibido, y por lo tanto, podemos también ampliarlo a temas de auriculares, reproductores de sonido, lo hemos comentado al inicio. Esto conlleva pues, una sanción de 200 euros. También hemos mencionado no consumir alcohol ni drogas, por lo tanto, esto nos podría suponer una sanción entre 500 y 1.000 euros según la tasa y la reincidencia. Y importante también aquí indicar que también afectará a los ciclistas. Podemos llevar a un pasajero hasta 7 años
siempre que el conductor, evidentemente, sea mayor de edad, ¿no? Si esto lo hacemos de manera incorrecta, nos lo conlleva una multa de 100 euros. El tema del alumbrado, importante, ¿no? Siempre que se circula de noche o en pasos inferiores de túneles, pues los ciclistas deben llevar las luces encendidas delante y detrás para que se hagan visibles. Y el sistema de alumbrado que obliga a los ciclistas sería llevar en la parte delantera una luz de posición de color blanco, perdón. En la parte trasera una luz de posición de color rojo y luego reflectantes traseros de color rojo. Opcionalmente se pueden añadir en los radios de las ruedas y en los pedales. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, pues los ciclistas deben llevar también alguna prenda reflectante, ¿no? Para que puedan ser vistos a una distancia más o menos de 100 metros. Si esto no se cumple, la sanción puede llegar a los 200 euros. Los ciclistas, en cuanto a la prioridad de los peatones, pues deben ceder el paso ante un paso de peatones debidamente señalizado o cuando giran para entrar en una vía. Esto conllevaría 200 euros de multa y también las prioridades de paso respecto a los vehículos de motor cuando circulan por un carril bici, ¿no? Por un paso para ciclistas o por arcén debidamente señalizado. Esto conllevaría una sanción de 200 euros. Para acabar este decálogo, pues cuando se entra en rotondas también pues los grupos de ciclistas gozan de prioridad, ¿no? Cuando entra el primero pues ya tienes prioridad. Respetar las señales, por ejemplo, pues los semáforos, ¿no? Igual que las verticales, los stops, hacia el paso, etcétera. Y por lo tanto se incluye a los ciclistas y en este caso la sanción puede llegar a los 500 euros, entre 150 y 500 euros. El tema del casco protector ya lo hemos hablado anteriormente a fondo. En este caso conllevaría pues 200 euros de multa. Y bueno, luego pues en cuanto al tema de elementos reflectantes, cascos, etcétera, etcétera, que también pues el hecho de incumplir estas normas de alumbrado o de seguridad pues puede conllevar alguna multa de alrededor de 80 euros, ¿no? En carretera, los ciclistas deben circular, deben utilizar el arcén de su derecha, si existe para circular, y solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras, ¿no? En cuanto al mantenimiento, pues aquí debemos hablar de dos temas, el tema de ajuste de silín y el tema del estado de la bicicleta en general. Para regular el silín, pues la altura correcta es la que nos permite, una vez sentados, con el silín elevado a la mayor altura posible que podamos, pues tengamos los pies en el suelo. Sería la medida correcta, ¿no? La distancia entre el silín y el manillar, pues sería la que nos debe permitir tocar el manillar con los dedos mientras nuestro codo toca la punta del silín. Sentados, cuando estamos sentados en el silín, debemos llegar con las manos hasta los puños del manillar sin tener que forzar nuestra espalda o nuestros brazos. Con respecto al mantenimiento, el estado de la bicicleta, pues debemos revisar los frenos, que funcionen, el cable de los frenos también. Debemos comprobar que funcionan las zapatas del freno, ¿no? Haciendo rodar las ruedas, a ver si pues, se produce un roce o no, si hay holgura. Observamos el cuadro y los componentes que estén bien, los cambios, la cadena que esté tensa y bien lubricada, todo el tema pues, del equilibrado de ruedas también, importante. Revisamos las cubiertas por el tema de desgaste y el tema también importante, lógicamente, de la presión que deben tener en cada momento y para cada ruta que tengamos previsto realizar. Entramos en la última parte, que serían los vehículos de movilidad personal. Y, pues, como vemos aquí, existen muchos tipos de vehículos de movilidad personal, ¿no? Muchas personas lo asimilan a patinetes solamente, pero tenemos los patinetes, tenemos los hoverboards, los segways, los monociclos y pues, también, por ejemplo, pues, los scooters eléctricos, que en este caso tienen las mismas condiciones que un patinete, pero son de mayor amplitud, ¿no? Por definición, los VMP pues son
vehículos de una o más ruedas que están dotados de una plaza única, que están propulsados exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima por diseño que está comprendida entre 6 y 25 km por hora, y solo pueden estar equipados con un asiento Silin si están dotados de sistema de autoequilibrado, porque tiene la función de mantener el equilibrio del vehículo o de la estructura. Los vehículos de movilidad personal pueden tener diferentes usos, como, pues, por ejemplo, un uso particular, evidentemente, alquiler, sharing, servicios públicos, usos turísticos, etcétera. Pero desde un punto de vista técnico, la única diferenciación que cabría hacer se refiere a los requisitos que debe cumplir, y que tendríamos dos tipos de vehículos de movilidad personal. Uno que sería para transporte personal y otro para transporte de mercancías o de otros servicios. En este caso, pues debería ser de al menos 3 ruedas, y 2 de ellas se sitúan en el eje que está más cercano a la carga. Están excluidos de estas dos definiciones, de estos dos tipos, aquellos vehículos que son para personas con movilidad reducida, o aquellos vehículos que son considerados juguetes, o también aquellos vehículos que se usan por las Fuerzas Armadas. Estarían excluidos de las dos definiciones anteriores. Algunos datos estadísticos significativos de la siniestralidad del 2024, pues nos dice que utilizando VMP hubo 240 personas lesionadas, de las cuales 14 fueron víctimas mortales. Las cifras de esta diapositiva anterior pues son el resultado de los 396 siniestros ocurridos en el 2024, lo que pues supone realmente un incremento notable del 23% con respecto al 2023. La gráfica también nos demuestra que la tendencia no es positiva, puesto que en comparación con el 2021 se han duplicado el número de accidentes que han sufrido estos vehículos. Las principales causas de los accidentes que han tenido los VMP pues, son la colisión con otros vehículos, casi un 65%, la caída del propio vehículo de movilidad personal, un 21,7%, y el atropello de peatones, que casi llega al 10%. Por lo tanto, el grueso de los accidentes se dan en la calzada y en menor medida en zonas peatonales. Si hacemos un cálculo, estos tres inputs ya nos dan casi un 96% de los accidentes. Respecto al lugar donde suceden estos accidentes, pues como hemos dicho, la mayor parte en zona urbana, porque llega casi al 43%, 43,2% de los casos, ¿no? La normativa aplicable, pues antes de circular es importante conocer las normas que tienen que cumplir los usuarios de estos vehículos en sus desplazamientos urbanos y hacerlo de forma segura. En este sentido, pues cada ayuntamiento puede regular de una manera específica la circulación. Sin embargo, todos los usuarios deben cumplir unas condiciones mínimas, ¿no? Pues, ¿cuáles serían? Pues que está prohibido que estos vehículos vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Las vías autorizadas para circular las indicará una ordenanza municipal, ¿no? Si no la hubiese, pues se permitirá la circulación por cualquier calzada urbana. La velocidad, como ya hemos dicho antes, de estos vehículos estará comprendida entre 6 y 25 km/h. Seguimos con esta normativa y en este sentido hay que decir que el hecho de conducir un vehículo de movilidad personal bajo los efectos de alcohol pues puede cargar una multa de entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol, o de 1.000 euros si se trata de drogas. En caso de dar positivo, además el vehículo va a quedar inmovilizado, tal como ocurre con el resto de los vehículos. Por usar el teléfono móvil mientras se conduce un patinete o cualquier otro vehículo de este tipo, pues la multa será de 200 euros. Y para quienes lleven auriculares, pues en este caso la ordenanza municipal puede contemplar una multa de 200 euros.
Tema de señalización, hay que decir que el reglamento general de circulación se va adaptando cada vez a los cambios en esta cuestión, porque los cambios se han ido padeciendo en los últimos años de manera muy rápida y la normativa se intenta adaptar, ¿no? Aquí tenemos también pues, señales de diferentes tipos, señal de prohibición, que en este caso sabemos que es en forma circular con fondo blanco y el borde rojo, y en este caso pues, nos prohíbe la entrada de los vehículos de movilidad personal. Luego tendríamos las dos señales circulares con fondo azul, una que nos obliga a conducir por estas vías y prohíbe a los demás usuarios a utilizarla. Y la contrapuesta esta, que sería la que pues, ya nos permite circular y no obliga. Luego tenemos las señales de indicación, que serían pues, las señales en forma cuadrada, fondo azul, que pues, nos indica que podemos circular por esa vía. En cuanto ya al equipamiento obligatorio que debe llevar una persona que use vehículos de este tipo, cada ayuntamiento puede regular mediante ordenanza municipal la circulación de estos vehículos, pero no obstante partimos de unas obligaciones mínimas. En este caso diríamos que el vehículo de movilidad personal debe disponer de un sistema de frenado, por un lado, de un dispositivo de advertencia acústica, un timbre, y luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros. También se aconseja, en este caso se aconseja el uso del casco, aun cuando la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio, y también el hecho de tener un seguro de responsabilidad civil. En cuanto a la documentación del vehículo de movilidad personal, pues a partir del 22 de enero de 2024, cada vehículo de este tipo debe comercializarse con una documentación que garantiza que el modelo respeta la normativa y que está correctamente identificado y que se compone de 3 puntos. En este caso, pues una placa de marcaje de fábrica que se deberá colocar en un lugar visible del vehículo y en este caso, pues en esta placa figurará el número de serie o la identificación del mismo, la marca, el modelo, la velocidad máxima que alcanza, el año de fabricación, el número de certificado, etc. También una ficha reducida de características técnicas del vehículo y también un documento que indique que el vehículo pertenece a esta categoría, ¿no? Porque puede haber pues, el hecho de que alguien pueda alterar las características de este vehículo y por lo tanto esto hará variar los requisitos y por lo tanto pues que no se considere un vehículo de movilidad personal, ¿no? Una observación, la AECA, que es la patronal de inspecciones técnicas, está elaborando o ha elaborado un manual para realizar inspección de vehículos de movilidad personal que consta de unos 30 ítems y hay que recalcar que esto es de momento solo una propuesta, pero que seguramente puede que próximamente pues, sea obligatorio. De momento no lo es. Ya para terminar, pues unos aspectos de mantenimiento con relación a los vehículos de movilidad personal que son importantes, ¿no? No se recomienda, por ejemplo, evidentemente, utilizar estos vehículos si tienen piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, tampoco si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste, ni cuando hay sonidos al girar u otros síntomas que nos parezcan anormales, ¿no? En este caso, pues, evidentemente, ante estos inputs deberíamos acudir a un taller, ¿no? También hay que vigilar el estado y la presión de las ruedas si son de cámara de aire. En cuanto al tema de la batería, que es un tema de mucho debate, ¿no? Pues siempre se cree que la mayoría de los problemas, errores o fallos de estos vehículos se deben a la batería y no es del todo cierto, ¿no? Porque estos vehículos pues, se componen de muchas partes eléctricas y electrónicas que pueden ser las causantes. Aspectos que deberíamos tener en cuenta, pues por ejemplo, nunca realizar la carga durante la noche, por si se recalienta y se incendia. La carga se debe realizar antes de que la batería se descargue por completo y nunca si el patinete está mojado o tiene algún tipo de humedad.
Para hacer un uso adecuado, deberíamos asegurarnos que la batería tiene suficiente carga y no utilizarla, por lo tanto, por debajo del 20% de su capacidad y tampoco permitir que la batería se descargue del todo. Importante, pues, que cuando hay un uso indebido de estos vehículos con, por ejemplo, aceleraciones repentinas, esto afecta a la vida útil de la batería, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. También las altas o bajas temperaturas, el peso del usuario, el estado de la calzada, la presión de los neumáticos, son factores que pueden alterar también directa o indirectamente la batería. Y lo normal es que entre los primeros 6 a 12 meses de uso se comience a reducir el rendimiento de esta batería y la potencia de la misma. También hay que tener en cuenta que el rendimiento no será igual si la batería no tiene suficiente carga, porque entonces no tendrá la misma potencia. Se recomienda también cargarla diariamente después de su uso, no siendo aconsejable pues, cargarla en su totalidad. Una vez cargada hay que desconectarla del cargador y recordar que para hacer la carga se ha de utilizar siempre el cargador original que se suministra y con el patinete completamente apagado. En el caso de la no utilización durante un tiempo prolongado, se aconseja pues, hacer una carga media alta en el momento que volvemos a coger ese vehículo que ha estado detenido durante mucho tiempo. Por mi parte, pues hemos llegado al final de la jornada y esperamos que os hayamos facilitado la información suficiente en esta webinar y quedamos a la expensa de si hubiera algún tipo de consultas o duda, pues a contestarlas ahora o si acaso pues las contestaremos por email. Por tanto, Miguel tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias Jesús por la webinar que has realizado. Realmente, como hemos comentado al principio, es un tema verdaderamente interesante, complejo de abordar por el aumento de personas que están utilizando ya este tipo de vehículos y, lógicamente, partir de la base que es muy importante que todos seamos conscientes de nuestras responsabilidades. Sí que veo que hay algunas cuestiones que nos han planteado y que contestaremos al mail privado a la persona que la ha formulado, ya que son cuestiones muy concretas de su puesto de trabajo o de su vehículo en particular. ¿Vale? Perfecto. Entonces, antes de dar por cerrada la jornada, os quiero recordar que en los próximos días os haremos llegar un certificado de asistencia que recibiréis por el email al cual habéis hecho la inscripción. Si estáis también interesados en profundizar en este tema o en cualquier otro, podéis acceder a nuestra web donde encontraréis información de diversa índole, así como módulos formativos online que os pueden servir de interés. Y en el apartado correspondiente a las webinars disponer de las sesiones que hemos realizado hasta la fecha. También indicaros que en el chat hemos anotado también nuestro email, que veis en pantalla, teléfono para consultar de prevención, el prevención@mutua-intercomarcal.com y el teléfono es el 900-107-925. Nada más por nuestra parte, agradecer de nuevo vuestra asistencia y esperamos veros en las próximas sesiones en las cuales os iremos informando. Y ahora sí, Jesús, si quieres, no sé, añadir alguna cosa más. Solo agradecer la asistencia de los asistentes y nos seguimos viendo en las próximas webinars. Muchas gracias Perfecto, a pues todos. damos entonces por cerrada esta jornada. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.